Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video quiero hablar acerca de la novilla roja y posibles implicaciones proféticas. Y la razón principal de este video es un artículo que fue titulado en una revista de Israel llamada 365 News. Y el título en español dice: Los hebreos afirman que los cristianos trajeron la vaquilla roja a Israel para establecer el anticristo. Y en resumen es que 5 novillas rojas fueron importadas desde los Estados Unidos por un grupo que se llama Bonet Israel. Y bueno, ciertos grupos de judíos todavía creen que es necesario hacer un proceso bíblico de purificación o un ritual que limpia la impureza para inaugurar el santuario. Y ellos creen que estos elementos no han estado presentes en los últimos 2000 años, bueno, desde que fue destruido el templo. Y de cierta manera todos los judíos, bueno, al menos desde ese punto de vista, son impuros y para eso necesitan una novilla roja. Y el artículo cita a un doctor llamado Tomer Precisco. Y ese señor afirma que esa serie de eventos van a ayudar a construir el templo del anticristo. Y en pocas palabras, él afirma que el anticristo en un dado tiempo va a venir y profanar el templo. Y de acuerdo a él, entonces empieza la guerra de Gog y Magog, y la tercera parte de los judíos mueren. Y otra tercera parte se convierte en el cristianismo y poco después de eso el mundo es destruido. Bueno, eso es lo que ese señor afirma. Y en este momento he puesto una imagen de una novilla roja. Y bueno, estas novillas o vacas rojas no son muy comunes, pero no son imposibles de encontrar. Pero la criteria que los judíos imponen en ellas lo hacen muy raras. Para que el animal califique para el sacrificio, debe estar entre el segundo y tercer año y tiene que ser 100% roja. Incluso si dos pelos de diferente color están uno al lado del otro, eso descalifica a la vaca. Al igual, la novilla no puede tener ningún defecto físico. La vaca no puede haberse utilizado para ningún tipo de trabajo. Esta tiene que ser, bueno, virgen. Y en su vida nunca nadie le hubiera podido haber puesto un yugo. Así que encontrar estas calificaciones en estos animales es bien inusual. Y bueno, regresando a las 5 novillas, ellas fueron traídas a Judea en septiembre del año pasado y ya una fue descalificada. Y la cosa es que las vacas están entrando en la edad, en ese periodo de segundo al tercer año. Por tanto, si al menos una de estas novillas retiene su calificación y debido al tiempo limitado, hay algunos que piensan que el sacrificio de una de estas novillas podría suceder en el 2024. Ahora, si quieres leer la referencia bíblica acerca de este tema, es Números capítulo 19, versos 1 al 10. Y en estos versos explica cómo Moisés sacrificó la primera novilla. Y finalmente la novilla es, bueno, quemada y convertida en cenizas. Y en ese entonces ese rito se hacía para purificar al pueblo. Y bueno, los judíos, los cuales rechazan a Jesús, automáticamente rechazan su sacrificio y por eso es que ellos piensan que ellos necesitan realizar este sacrificio o este ritual. Y en pantalla he listado Hebreos 9, versos 11 al 15. Y en el verso 3 específicamente habla que la sangre de toros y de machos y las cenizas de la becerra rociada era lo que se utilizaba para purificar. Pero los versos 14 y 15 nos informa que la sangre de Cristo es la que nos purifica ahora. Y el verso 15 habla de ese nuevo pacto. Pero bueno, los judíos no aceptan estas escrituras. Y por eso es que hay hoy en día judíos que quieren restablecer los sacrificios. Y bueno, aquí quiero mencionar un grupo judío que se llama Sanedrín. Y este grupo ha sido acusado por ciertos grupos cristianos y por eso estoy presentando este artículo de 1 de abril del 2019.
Y la acusación es que ellos, el Sanandrín y sus acciones van a traer o crear el tercer templo, el cual va a ser el templo del anticristo. Ahora, no es que el templo se construye para el anticristo, pero es un templo que, de acuerdo a ciertos grupos cristianos, será apoderado y usado por el anticristo. Y este grupo, Sanandrín, que en sí significa la palabra consejo, y que es una palabra que se encuentra 22 veces en el Nuevo Testamento. Una está en Marcos capítulo 14, versos 55 y la otra en Hechos capítulo 23, versos 1 y 2, y las he subrayado. Y lo cierto es que hoy en día este grupo quiere un templo para sacrificios de animales y quieren que líderes políticos apoyen su agenda. Ahora, este grupo no tiene aceptación universal en Israel, ni tampoco ellos son parte del gobierno israelí. Pero ellos tienen aliados y cierta influencia política, los cuales están de acuerdo con sacrificios de animales. Ahora, aunque el Sanandrín quiere un templo para sacrificios, un templo no es requerido. Y la iglesia ha entendido esto por mucho tiempo. Un ejemplo está este documento que tengo en pantalla, que fue escrito bajo la dirección de Herbert W. Armstrong en 1979. Pero ¿por qué digo que no es necesario que haya un templo para comenzar los sacrificios? Y con eso dicho, quiero hacer una referencia a Esdras capítulo 3, verso 6. Y dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Y bueno, esto es parte de una historia larga, pero en resumen, cuando los judíos estaban regresando, ellos querían reconstruir el templo, que más tarde se convertiría en el segundo templo, ya que el primer templo que fue construido bajo la dirección de Salomón fue destruido por los babilonios y los judíos fueron exiliados, pero cuando ellos comenzaron a regresar, como vemos en este verso, empezaron a hacer sacrificios inclusive cuando el templo todavía no había sido construido. Y el grupo de Sanandrín entiende esto muy claro, ya que se le hizo esa pregunta a uno de sus rabinos y esta fue la respuesta. Ya que está permitido realizar sacrificios a pesar de no tener templo, ya que la santidad del templo es eterna. Antes de continuar, quiero hacer una referencia a segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 y tiene que ver con profecía. Y lo que dice es que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y con esto, haciendo una referencia a Hebreos 9, versos 13 al 15, aunque los cristianos sabemos que los sacrificios no son requeridos, tanto Daniel capítulo 9, verso 27 y Daniel 11:31, estos dos versos son claros que el sacrificio se va a detener. Es más, de acuerdo a Daniel 12, verso 11, este evento de que el continuo sacrificio es detenido sucede 1290 días antes que Jesucristo regrese. Ahora, aquí me parece apropiadamente comentar Mateo 24:36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y en este momento la iglesia no sabe qué día Jesucristo regresa. Pero gracias a diferentes profecías y ciertos eventos que han sucedido y que están sucediendo, sabemos que nos estamos acercando al tiempo del fin. Y aquí quiero regresar a los versos 32 y 33, que dice, de la higuera aprenda la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y de regreso a la imagen anterior, aquí quiero hablar de Daniel 12:4. Y la escritura es muy clara que cerca del tiempo del fin muchas personas correrán de aquí para allá, o sea que estarán viajando y se podrán mover con facilidad. Y hoy en día los aeroplanos y todos los modos de comunicación y transporte hace que esta profecía se haya cumplido. Y también afirma que hacia el tiempo del fin la ciencia aumentaría y eso ha sucedido.
Nuestra tecnología ha avanzado demasiado, pero no es solo tecnología, pero también conocimiento en ciertos misterios que Dios antes no nos permitía conocer. Pero en los últimos 100 años, a través de la Iglesia de Dios, Dios ha revelado cosas que antes nadie entendía. Y con esto quiero decir que la Iglesia va a tener conocimiento del día de que Jesucristo regresa. Claro, a su debido tiempo. Y aquí es importante que hablemos de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 4. Y dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero noten el verso 4 que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero bueno, me he desviado y quiero regresar al tema. Y de regreso a Daniel 9, verso 27 y Daniel 11:31. Estos, que son el mismo evento, es un evento futuro que pronto va a suceder. Y para que se cumpla, los sacrificios deben ser restablecidos. Y Daniel 11:31 específicamente menciona el continuo sacrificio. ¿Y de qué está hablando esto? Bueno, un vistazo a Números 28, versos 13 y 4 deja bien claro que está hablando del holocausto continuo. ¿Y qué es eso? Bueno, miramos el verso 4. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Y qué tan seguido se debe hacer eso? Bueno, el verso 3 dice cada día. Es más, aquí hay un calendario que fue hecho por una chica autística y que fue publicado el 15 de agosto de este año en la revista 365 News. Y hablo de esto porque quiero que entiendan que hay comunidades activas y que oran y que quieren reactivar los sacrificios. Y ahora hago otra referencia a este artículo y que dice que según la tradición judía solo habrán 10 novillas rojas en la historia de la humanidad y que la 10ª marca el comienzo de la era mesiánica. Y ese mismo documento afirma que 9 novillas rojas fueron sacrificadas o utilizadas antes de la destrucción del segundo templo. Y hablan que la 10ª novilla alzada será preparada por el Mesías. Y bueno, todo eso es interesante específicamente porque ellos tienen asociado la 10ª novilla con la era mesiánica. Ahora, hay algunos que creen que la 10ª novilla alzada llegó antes de la destrucción del segundo templo. Si lo hizo o no, la Biblia no menciona nada acerca de eso. Lo que me parece curioso es que si el Instituto del Templo, y que es una organización en Israel, determina que una de estas vacas cumple los requisitos del próximo año, no me sorprendería que ellos hicieran un sacrificio en el 2024. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque ahí los judíos tendrían un dilema. Primero, los judíos no pueden esperar a que Jesucristo venga y lo haga, que Él no lo va a hacer. Ni mucho menos Jesucristo va a regresar en el 2024. Pero si se espera, entonces la novilla se va a poner muy vieja y va a quedar descalificada. Así que ellos podrían matar una por si acaso. Y claro, eso sería en contra de sus tradiciones, ya que ellos deben esperar, de acuerdo a su tradición, a que el Mesías lo haga. Al principio del video dije la novilla roja y la posible implicación profética. Y no sé si ellos van a sacrificar la novilla ellos mismos o si se la van a guardar al Mesías para que cuando Él regrese. Lo que sí sé con seguridad es que los sacrificios de animales se van a restablecer y tienen que hacerse en el altar. Los judíos no pueden sacrificar en ninguna otra parte. Y tanto el primer templo como el segundo templo fueron construidos alrededor del santuario. Y
muchos piensan que la cúpula de la roca, y que es una mezquita musulmana, se encuentra localizada en parte de lo que era el templo. Así que los musulmanes no están dispuestos a relocalizarse, así que construir un templo es técnicamente imposible. Ahora, hay personas que dicen que el lugar santo se encuentra a 100 metros de la cúpula de la roca. Si alguien pudiese probar eso, entonces la opción de construir un templo sería posible. Ahora, aparentemente se puede construir un santuario cerca de la cúpula de la roca donde se podrían realizar los sacrificios. Y lo único que lo detiene, esos sacrificios, son cuestiones políticas. Y en cuestiones políticas en Israel hay diferentes grupos políticos. Y es posible que en un cercano futuro alguno de esos grupos políticos acepte o haga un tratado con un grupo o comunidad religiosa, donde la comunidad religiosa, bueno, le da su apoyo incondicional a cambio de que ese grupo político, una vez llegue al poder, les permitan a ellos hacer sus sacrificios. Y esta idea no es una idea muy descabellada. Y tal vez es posible que eso sea lo que comience o de partida al reinicio de los sacrificios. Pero ¿cuándo esos sacrificios van a comenzar? Bueno, tiene que ser antes de la gran tribulación. Y por eso he puesto Mateo 24, versos 14 al 16, con énfasis en el verso 15. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y bueno, aquí voy a sonar como disco rayado, pero voy a traerlo de nuevo a Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. El primer verso, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y bueno, en este momento no voy a ir en lujo de detalles, ya que hemos cubierto estos puntos en otros videos. Pero en resumen, es un pacto de paz el que se está haciendo referencia aquí. Y es un pacto de paz en el Medio Oriente. Y es posible que el pacto primero se haga, pero tiene que ser ratificado por un personaje que tiene conexión a la nobleza europea y es descrito como un príncipe, o sea que no tiene autoridad sobre una región o país, o sea que no es un rey. Pero una vez que él ratifica este tratado de paz, en menos de 3 años y medio, él sube al poder y se vuelve el líder de la Unión Europea o Europa en ese entonces. Y decidí corregirme porque hoy en día conocemos la Unión Europea, pero de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, verso 12, la escritura es bien clara que van a haber 10 líderes, o los llama reyes, los cuales aún no han recibido reino. Y bueno, esas 10 personas reciben el poder. O sea que lo que nosotros conocemos con la Unión Europea tiene que reestructurarse en 10 subdivisiones bien específicas porque la escritura nos está diciendo que eso va a suceder. Pero por alguna razón, el verso 13 nos deja bien claro que todos esos personajes, cada uno de ellos le va a ceder el poder a un personaje con autoridad, el cual aquí lo llama la bestia, y este es un líder civil, y ese individuo va a personificar la última expresión de la bestia, ya que él es el rey de un gobierno que también es conocido como la bestia. Y este es descrito en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 10. Y a esa bestia es la que adoran en el verso 4, que dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraba a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Y en esa pregunta que aparece ahí, específicamente estamos hablando del poder de la Unión de Europa.
Y es que su capacidad militar va a ser tan fuerte que todas las naciones del mundo van a argumentar, bueno, con ese poder que ellos tienen, ¿quién va a poder luchar con ellos? Pero en el verso 6, hablando de la bestia, aquí está hablando del personaje que la dirige, o ese rey, y es que él abre su boca y hace blasfemia contra Dios. Y el verso 7, ese personaje hace guerra contra los santos. Y en el verso 8 vemos que ese hombre pide adoración. Y según de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 12 habla de este mismo personaje. Al final del verso 3 afirma que este es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el verso 4 nos afirma que ese mismo hombre es el que se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, porque él mismo pide adoración. Y bueno, aquí quiero recordarles que en el culto imperial romano, algunos emperadores, ellos pidieron que se les adorara. O sea que ese futuro rey de Roma, cuando pida adoración, no podemos decir que él está inventando algo nuevo porque esto es algo que ha sucedido en la historia. Pero regresando al verso 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, la segunda parte del verso dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y bueno, ese hombre va a blasfemar y él es el que va a ordenar para quitar el continuo sacrificio. Y todas estas profecías que he mostrado en pantalla, o los versos, todas son relacionadas de la misma historia, o son partes de la misma historia. Y ahora de regreso a Daniel, esta vez continúa el verso 11, capítulo 11, verso 31, que dice, y se levantará de su parte tropas que profanará el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y una vez más, para que el sacrificio sea parado, tiene que comenzarse. Y bueno, ellos lo van a detener. Y en ese lugar donde ellos quitan el continuo sacrificio, ellos van a poner en lugar un objeto de adoración. Algunos piensan que es una estatua, otros piensan que es una cruz. Bueno, el total es que, como mencioné temprano, Daniel 12, verso 11, menciona que esto sucede 1290 días antes del regreso de Jesucristo. Y bueno, sin mucho complique podemos hacer esta simple línea de tiempo. Desde el tratado ratificado hasta la abominación desoladora va a haber más o menos 3.5 años o 3 años y medio. Y desde el momento en que ese evento sucede al regreso de Cristo es otros 3 años y medio. Así que aquí hay un periodo total de 7 años. Y bueno, he chequeado las noticias y en agosto del 2023 no veo ninguna noticia que hable de un tratado de paz ratificado en el Medio Oriente. Así que con certeza puedo asegurar que si alguien afirma que Jesucristo va a regresar antes del 2030, puedo con claridad y tranquilidad afirmar que esa persona no sabe de lo que está hablando. Ahora, los sacrificios pueden renovarse inclusive antes que el Tratado de Paz sea ratificado, pero dudo que eso suceda. Pienso que es más lógico que suceda después de que el Tratado de Paz sea ratificado. Lo cierto es que la escritura no nos da ese nivel de detalle. Y si los judíos no reanudan o comienzan de nuevo los sacrificios regulares de animales hasta que haya una novilla alzada, entonces el hecho de que ellos han buscado una y que la tienen lista parece que puede estar relacionada con la profecía del fin del tiempo. Y bueno, como estamos hablando del tema de la novilla roja y sacrificios, antes de concluir el video, me gustaría traer la atención a estos dos artículos. Los dos fueron publicados en la revista Israel 365 News. Y el primer artículo habla de que un granjero ha revivido el balso bíblico de Galad.
y hacen una referencia a Jeremías capítulo 8, verso 22. Y el artículo es acerca de un granjero llamado Guy Ehrlich, quien desde el 2008 él ha estado cultivando plantas raras que estaban en vía de extinción para así poder recuperar lo que ellos llaman el bálsamo bíblico de Galad y que era para uso de incienso en el templo. El todo es que me pareció correcto mencionar este artículo, ya que el Instituto del Templo en Israel, esa organización ha estado trabajando o laborando para conseguir todo lo que ellos piensan que es necesario para empezar los sacrificios. Y bueno, no lo mencioné temprano, pero pues ellos tienen personas que están entrenadas, que ya saben cómo hacer los sacrificios y qué tienen que hacer. Y eso incluye todos los ritos. Y también incluye que ellos han estudiado para tratar de identificar todos los elementos que ellos piensan que son necesarios. Y aquí presentaré el segundo artículo que habla de un tinte de un gusano llamado carmesí. Y aparentemente este es otro elemento clave para el sacrificio de la novilla roja. Y aquí hay más texto relacionado al mismo artículo. Y no hay duda que las personas afiliadas con el Instituto del Templo y el Sanedrín, bueno, como he mencionado muchas veces, ellos quieren reanudar los sacrificios de animales. Y ellos creen que tener el tinte y varios implementos, incluyendo el bálsamo de Galad y obviamente una novilla roja que está calificada, ellos lo ven como una señal de que es el momento adecuado. Y con todas estas cosas, puede que ellos pongan presión sobre el gobierno israelita para que permitan estos sacrificios. Bueno, en total, este video fue hecho basado en diferentes artículos que han sido publicados y escritos por el Dr. Tío. Gracias por su tiempo.